Antes que nada quiero agradecerles a todos, como jefe del servicio de otorrinolaringología, a Miguel Moscovitz como el encargado del sector rinología, bueno, a Edu en la parte de otología y todo el hospital de clínicas, los residentes que los veo permanentemente trabajando, mostrando ateneos y que bancan también cuando les mando alguna cosa que no las podemos resolver en los hospitales de la periferia. Eh, Ustedes saben, bueno, los que no me conocen, hace unos 15, 16 años, a propósito de un caso, me conecté con el que fue decano de la Facultad de Odontología, pero uno de los número unos de la Argentina en implantología, y empecé a llenarme de casos de patología rinosinusal de origen dentario. Todo esto generó que empiece a conocer un montón de patología, empezar a desarrollar un poquito algunas técnicas nuevas, ver qué estaban haciendo en el resto del mundo. Y bueno, siempre hablar, y lo más importante para mí fue enseñarle a los odontólogos lo que no sabían del seno maxilar y un poquito empezar a compartir con los rinólogos y los rinosinusólogos qué estaban haciendo los odontólogos que nos están llenando a veces de casos quirúrgicos. Entonces, cuando me ofrecieron dar esta charla, quise organizar un poco por el orden de aparición de la patología rinosinusal de origen dentario. Y tuve así como un flash de lucidez y la fui ordenando. Y hoy en día, fíjense que este último ítem que tengo, que es la osteonecrosis del seno maxilar. ¿Por qué? Porque esta es una patología que empezamos a ver hace muy poco por, como complicación del uso de los bifosfonatos y de todas las drogas que se usan para fijación de hueso en todo tipo de enfermedades donde éste se pierde. Eh, pero esto, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a empezar con lo que antiguamente empezamos a ver nosotros, que son las sinusitis odontógenas. Este caso es un chico que me llegó a mí al hospital, yo estoy en el Hospital Piñero, es un hospital periférico. Este chico llegó a última hora de un día hábil con una gran sinusitis, una exoftalmia importante, amaurótico, ¿sí? Y el punto de partida de esta infección fue una patología de caries que comprometió el seno maxilar, generó una sinusitis importante, con un nivel social muy bajo, pobre muchacho, llega con este proceso, acá lo ven cómo se nota bien el exoftalmo, pero con un ojo, con una órbita congelada y con un ojo absolutamente perdido, funcionalmente hablando. Inmediatamente nosotros no teníamos nada en el hospital, lo mandé al hospital de clínicas, lo recibe Fernando Ané y su equipo. Bueno, lo operaron 2 veces, este chico volvió a tener movilidad ocular, el ojo volvió a su lugar, pero quedó amaurótico. Y todo fue a partir de un proceso odontógeno que generó una sinusitis. Esto es para que vean si no se les da importancia, si se les resta importancia a un proceso odontológico, dónde puede terminar. ¿Cuáles son las causas de sinusitis odontógenas? ¿Cuál es el proceso que empieza en el diente y que puede provocar una sinusitis? Lo más común son las enfermedades periodontales agudas o crónicas. Esto es el proceso infeccioso alrededor del diente. Hoy se llama periodontitis, antes tuvo otros nombres, pero hoy en día es la enfermedad periodontal por el mal aseo, los productos que se consumen que son degradantes del esmalte dentario, el café, el cigarrillo, el alcohol. La enfermedad endodóntica, que son las que todos conocemos como las caries, y los procesos periapicales, de los cuales vamos a hablar, agudos o crónicos. Estos son los más frecuentes hoy en día. Pero bueno, después tenemos también quistes, que vamos a dar un ítem y vamos a mostrar.
bastantes casos de quistes. Complicaciones de tratamientos odontológicos, también les voy a hablar, porque hoy con la aveniencia de los implantes dentarios y la colocación de injertos óseos, vemos muchas complicaciones. ¿Y cuáles son las características de la sinusitis odontógena? Generalmente la unilateralidad, y es un 12% en la estadística mundial de las sinusitis agudas, y de la sinusitis crónica un proceso de un orden del 40%. Les voy a mostrar, no es el origen la función de esta charla de enseñarles a hacer una cirugía odontógena, pero este es un proceso que vemos muy a menudo. En este caso es una sinusitis odontógena izquierda. Vamos a adelantar. Esto ustedes lo conocen, realizar la cirugía. Acá vemos, es una fosa nasal izquierda, el cornete medio, la posición ciforme, la bulla etmoidal, y ya vemos ahí que está saliendo pus, contenido purulento del seno maxilar de este lado. Vamos a acceder al meato medio y hacer la uncinectomía con el bisturí de Sickle, el Sickle Knife. Ya vemos que sigue fluyendo material purulento, y vamos a ver alguna burbuja de aire. ¿Esto qué significa? Que bueno, se intentó por todos los medios desbloquear el complejo osteomeatal, y bueno, algo de liberación de aire hay a través de ese seno maxilar del ostium principal, pero muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque ya la mucosa ha llegado a un proceso de recirculación de moco infectado que, si no abrimos y hacemos una cirugía endoscópica, no se cura. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Hacer la cirugía que habitualmente hacemos, la uncinectomía, la antrostomía, y empezar a liberar ese ostium maxilar y ampliar el complejo osteomeatal, ampliar el ostium y liberar de todo ese proceso infeccioso. Vamos a adelantarlo un poquito. No quiero aburrir con esto porque la charla es larga. Bueno, fíjense en un proceso que es muy difícil de curar, con toda esta gran edema e inflamación del tejido de la mucosa schneideriana, como les gusta decir a los odontólogos. Para nosotros es la mucosa sinusal, material purulento que nunca iba a salir, nunca iba a dejar de recircular y de que esto sea un círculo vicioso. Obviamente, cuando nosotros llegamos a tener estos pacientes, puede ser que lo veamos por primera vez, pero en mi caso, los que vienen derivados de los odontólogos, es gente que ha tenido un proceso infeccioso y que ya le han dado 2 o 3 esquemas antibióticos. Entonces, el proceso muchas veces se expande, generando infección a nivel del etmoides anterior y posterior, o una reacción de la mucosa bastante importante con generación de pólipos. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Abrirlo, denudarlo. Aquí vemos parte de la órbita y del conducto lacrimonasal, liberarlo, como ustedes ya lo saben hacer seguramente, sacar todo este material. Pero ¿qué les quiero enseñar? ¿Qué hago yo y que me da muy buen resultado? Es al final, cuando yo ya tengo definida la cirugía, que la mucosa se recompuso, o sea, en este caso no hubo necesidad de hacer resecciones amplias de mucosa, sí sacar todo el proceso infeccioso, pero lo último que hago es colocar un antibiótico con la cánula codada, un antibiótico en crema. Eso me ayuda a recuperar muchísimo la mucosa y mucho más rápido. ¿Qué uso? Cualquier crema que tenga gentamicina con corticoides, marcas comerciales hay un montón. Fíjense que ahora les voy a mostrar ahí. Vamos a retroceder un poquito. Lleno una jeringa con la crema, la pongo en la cánula codada y se va a distribuir por la mucosa del seno.
Esto nos va a ayudar mucho en el postquirúrgico. Bueno, ahí le estoy haciendo, con un paciente alérgico, le estoy haciendo una mínima cauterización de los cornetes inferiores. Bueno, con eso se recuperan muy fácil, le dejo un antibiótico una semana y la sinusitis está terminada. Hace muchos años hicimos en un congreso que hicimos en Capital, yo estaba encargado de una mesa de sinusitis odontógenas y hubo grandes maestros de la rinología argentina y todos coincidieron en que hay que sacar la pieza dentaria y no resolver la sinusitis. Yo, en mi humilde opinión y mi experiencia, les dije que la resolución del tema odontológico no me va a curar una sinusitis cuando ya le habían hecho 2 o 3 esquemas antibióticos. O sea, en mi caso, lo que yo hago es resolver la sinusitis, que es lo que me urgen por las complicaciones que puede haber, y después que hagan lo que quieran, si van a hacer una exodoncia de esa pieza dentaria o le van a hacer un tratamiento de conducto para mantener la pieza, que el odontólogo decida. Yo voy a velar para que el paciente no se me complique con una celulitis orbitaria o una meningitis. O sea, yo voy, cuando los tratamientos antibióticos fracasan, voy a ir a la cirugía. Después que el odontólogo haga lo que quiera. Bueno, voy a hablar muy rápidamente de otra patología que nos viene desde hace muchos años, que son las fístulas antrobucales, oroantrales o como ustedes quieran llamarle. Es motivo para una charla aparte, pero hoy les voy a mostrar más que nada cuáles son los tipos de colgajos que hacemos. ¿Cuáles son las causas de las fístulas? Generalmente son las exodoncias, o sea, cuando sacan una muela en un paciente en el cual el piso del seno maxilar es muy delgado, o en un piso maxilar normal, pero la maniobra es muy intempestiva porque hay todavía muchos ligamentos de la pieza dentaria agarrándose al receso alveolar del maxilar, entonces pueden destruir y se puede generar una comunicación. ¿Qué hace el odontólogo en el momento de la exodoncia cuando le pasa esto? Generalmente la cierran con unos puntos. ¿Y? Ahora, ¿cuál es el problema que se va a generar la fístula? La fístula se va a generar cuando ese seno maxilar no tiene por dónde respirar, que tiene un complejo estomatal tapado o porque la infección que se produjo en el acto de la exodoncia y en el cierre de la mucosa generó una infección y ese complejo se terminó de bloquear. Es un complejo sano, es un paciente que generalmente tiene una anatomía y una funcionalidad sinusal buena. Normalmente con los puntos que da el odontólogo, la fístula se cierra. Pero, y de eso ni nos enteramos. Pero ¿qué pasa? Si ocurre todo lo que yo les dije antes, de que ese complejo estomatal se va a terminar de cerrar y va a empezar un proceso infeccioso, la fístula va a quedar permeable. ¿Ok? Otra de las causas son los tumores sinusales o los tumores orales. Bien. Acá tenemos algunas imágenes, una fístula importante en el seno maxilar derecho, aquí tenemos otra en el seno maxilar izquierdo, fíjense el complejo estomatal cerrado, fíjense acá toda una sinusitis de este maxilar, y en este seno la fístula y el nivel de hidroaéreo con material purulento que hay en el seno maxilar derecho. Bien. Nosotros, obviamente, que vamos a tener que hacer una cirugía endoscópica por un lado, para liberar ese complejo estomatal, y después le vamos a tener que hacer un colgajito que puede ser vestibular, puede ser palatino, o puede ser mixto, o en 1 o 2 planos. Aquí ven los dibujitos. El vestibular, con mucosa de vestibular, sacándola bien pegada con periósteo, de la boca para cubrir el defecto y cerrar con algunos puntos, no muchos, porque cada punto va a generar una retracción y eso va a traer una falla del cierre
y le agregamos algún puntito para ayudar al colgajo para que no se tironee, no nos tironee, y aparte para no crear un espacio muerto por debajo del colgajo, ¿sí? Y el colgajo palatino ya lo hacemos cuando el defecto es muy grande o cuando ha fallado un colgajo vestibular y no tenemos material para cerrarlo, ahí usamos el palatino. Ahora les voy a mostrar fotos de todo y vamos a ir viéndolos. Los mixtos, cuando el cierre es por un defecto muy grande, y a veces lo hacemos en 2 planos o más, que yo se los voy a mostrar en una gran cavidad que se produjo después de realizar una resección de un osteonecrosis. Fíjense un colgajo palatino, cómo se talla, cómo se lo aproxima, después le ponemos Surgicel en el lecho, fíjense a la semana y fíjense a los 15 días cómo ya está totalmente epitelizado el paladar y cerrado el defecto. Es una cosa muy sencilla. Ahora les voy a mostrar un casito reciente para que vean. Este colgajo, siempre ustedes que hagan colgajos de este tipo, tienen que ir hasta el hueso y empezar a decolar con una base posterior para que la arteria palatina posterior sea la nutriente de este colgajo. La incisión se hace a nivel de la línea media, se llega casi hasta los incisivos, se va pegado al canino y a los premolares, y ahí se empieza a decolar todo y se fijan si les cubre todo el defecto. Ayudan con unos puntos para que no haya retracción y generalmente son de muy buen éxito. Este es un colgajo vestibular que hicimos con el doctor Moscovics hace un par de añitos. Fíjense el defecto importante que tenía. Este paciente tenía una sinusitis, lo habían operado la sinusitis, nunca le cerraron el colgajo, nunca le cerraron el defecto. ¿Y qué pasa? Ustedes operan la sinusitis, pero dejan la fístula, los gérmenes de la boca van y vienen permanentemente, y si el defecto es como este, que era bastante grande, no se va a cerrar. Fíjense cómo se hizo el colgajo. Primero tallamos el colgajo, fuimos hasta el hueso, levantamos el colgajo, medimos el colgajo para ver que esté bien. Fíjense acá que estamos haciendo también una escarificación del lecho de la zona receptora del colgajo, porque eso es muy importante. La zona receptora tiene que estar escarificada. A veces le hacemos cortecitos con el bisturí, a veces hacemos puntos invertidos alrededor de la fístula para que los labios de la fístula nos ofrezcan una zona receptora y que sea una zona que se pueda pegar bien el colgajo. Fíjense a la semana cómo estaba este colgajo ya cerrado, con apenas 2 o 3 puntos, y cómo quedó al mes. Prácticamente no se nota absolutamente nada. ¿Qué hacemos con los pacientes que le hacemos un... Bueno, este es el último paciente que operé hace menos de un mes. Lo operamos con el doctor Ramiro Zacarías. Había fallado un colgajo vestibular, entonces decidimos hacerle un colgajo palatino. Esto fue cuando terminó la cirugía, el Surgicel. A la semana, con toda la fibrina cubriendo el colgajo, y esto fue a los 15 días. Fíjense qué lindo, porque cuando uno ve esto dice, qué noble que es el cuerpo humano, ¿no? Como que se ve la arteria palatina posterior que está nutriendo al colgajo. Es maravillosa esta imagen, se pudo captar muy, muy bien. Bien. ¿Qué es importante de esto? Es muy importante la alimentación y todos los cuidados postoperatorios. Primero, no le indicamos lavaje al paciente de la nariz porque le hicimos la cirugía de la sinusitis, por lo menos hasta que no veamos que el colgajo cerró. Y no lo dejamos que el paciente se suene. Eso es muy importante. Por otro lado, en la boca, por lo menos le damos una semana de una dieta blanda, los primeros 48 horas que sea fría, que coman
gelatina, helados, postres, purés, las primeras 48 horas que sea fría, después le vamos aumentando la temperatura. No darle yogur, que es muy importante. Eso es algo que aprendí de los odontólogos. Los odontólogos aprendí muchas de las descargas que ellos hacen para los colgajos, pero también aprendí no darle yogur en el postquirúrgico, por lo menos hasta que cierre y que tome bien. ¿Por qué? Porque el yogur tiene lactobacillus y no es la primera vez que se puede llegar a infectar un colgajo. Entonces yo aprendí de ellos no dar yogur. Obviamente no pasar la lengua sobre la zona, que traten de evitar la zona con el cepillo de dientes, con la lengua. No hacer buches, ya mandamos buches cuando vemos esta imagen, cuando el paciente tiene bien hermanado el colgajo al lecho receptor. Ahí ya podemos empezar con los lavajes, con el sonado de la nariz, el cepillado de los dientes. Explíquenle al paciente que va a tener un olor feo en la boca y eso es causa de la fibrina, como en el lecho de la amigdalectomía, pero saben que eso tarda 15 días en irse, 20 días a lo sumo. Bueno, vamos a pasar a otro tema que vemos mucho en la consulta que nos derivan los odontólogos, que son los quistes. Hay varios quistes. Vamos a empezar por uno que recibimos muy a menudo, que son los quistes dentígeros. Son quistes de orden odontogénico, como sabemos, pero es un proceso que viene desde el desarrollo. Son dientes que son los permanentes, o sea, no son los dientes de leche, que es la primera dentición, son los dientes ya permanentes de la segunda dentición, que están impactados en el hueso del maxilar y no erupcionan, o sea, no salen a la cavidad bucal. Generalmente son los molares, puede ser algún premolar, y es el saco pericoronario, que es un saco original embriológico, al no erupcionar el diente y no salir de la cavidad, se desarrolla dentro del hueso. Se activan los folículos epiteliales del diente y comienza el desarrollo del quiste. Ese quiste va a ir hacia la cavidad sinusal y son totalmente silentes, no nos van a dar sintomatología. Muchas veces, la gran mayoría de las veces son un diagnóstico que se hace por una simple placa o una tomografía por otro, son hallazgos radiológicos y generalmente se dan en adultos, jóvenes o adolescentes. Siempre, la gran mayoría son asintomáticos, pero si tenemos la mala suerte de que este paciente nunca tuvo que hacerse una panorámica por el odontólogo o una radiología por un tratamiento de conducto, que es un tratamiento endodóntico, o una simple radiografía de cráneo o una tomografía porque el paciente consultó por insuficiencia nasal o por un traumatismo. Si no pasa eso y no se diagnostica, el quiste va a seguir creciendo. Entonces pueden aparecer la última etapa del quiste cuando ya tiene una protrusión hacia la fosa nasal o una asimetría facial. Bien, esto se va a desarrollar, ahora les voy a mostrar en la unión del esmalte con el cemento. Al examen radiológico es radiolúcido, con una corteza hiperostótica a nivel del saco pericoronario, que va a incluir a la pieza dentaria, y esa pieza obviamente es radiolúcida. Radiopaca, perdón. Y si llega el proceso de la asimetría facial es porque produce la expansión de las tablas óseas, y puede haber un desplazamiento que a nivel de las raíces dentarias puede tener reabsorción radicular de las piezas dentarias que sí pudieron erupcionar. O sea que este quiste, si uno lo logra diagnosticar en el proceso sencillo y no complicado, es mucho más fácil de resecar y no trae ninguna consecuencia. Pero bueno, a veces si este quiste crece, puede traer todo lo que yo les acabo de decir con el desarrollo
y la expansión de las tablas. Fíjense, estos son dos dientes que erupcionaron normalmente, este no erupcionó, y este es el saco pericoronario, a nivel de la unión esmalte, ¿sí? Raíz, y empieza a crecer. Fíjense, cuando uno saca, y lo puede sacar en una pieza, este es todo el saco pericoronario, y ahí está la pieza, la raíz está acá. Y esto creció dentro del seno maxilar, ¿sí? Pero siempre está en la cortical y en la esponjosa del hueso maxilar. Puede ser del superior o del de inferior. Obviamente, la mandíbula a nosotros no nos interesa, el del maxilar es el que nos interesa a nosotros. Este es el último quiste que operé hace exactamente 10 días. Yo siempre lo operaba por las dos vías. Y acá, como lo vi solito y no lo vi muy amarrado al hueso, dije, lo voy a hacer por endoscópica, y fíjense que después tiene un proceso acá que también lo pude sacar por vía endoscópica. Ahí lo vemos en los cortes axiales. Vamos a ver la cirugía. Ya se ve el abombamiento que produjo, para mí hasta ese momento era el quiste. Fíjense cómo yo palpo con el explorador, con la espátula de Frer, veo el abombamiento, y lo veo bastante debilitada la pared intersinusio nasal. Entonces, vamos a empezar nuestra cirugía. Ahí palpo y veo que sigue siendo muy blando. Vamos a empezar nuestra cirugía endoscópica con características, no les voy a enseñar a ustedes, y ya veo que sale líquido absolutamente claro. Entonces dije, bueno, seguramente esto está acompañado, más allá del quiste dentígero, hay un quiste de tipo polipoideo, un quiste simple de seno maxilar. Entonces voy accediendo, haciendo la uncinectomía, completándola con la pinza de Blackesley. Fíjense cómo había debilitado la pared intersinusio nasal. Paro ahí, les muestro. La pared intersinusio nasal había sido muy debilitada. Este es el quiste dentígero. Y todo esto que la tomografía me daba como que era algo igual, era un quiste simple con alguna masa polipoidea pequeña alrededor. Bueno, empiezo a limpiar toda el seno para dejarme para el final ir a sacar el quiste. Yo sabía que el quiste no lo iba a poder sacar entero, es muy difícil sacarlo entero, se va a romper porque es muy débil la pared ósea que recubre al quiste, y empiezo a sacar los polipitos y todo el material de la mucosa que está aquí en el seno. Hasta acá, nada, todo sencillo, y empiezo a palpar el quiste y apenas lo palpo se rompe, así que ahí tiene ya un material que es propio de lo que contiene esa cápsula ósea que se ve perfectamente ahí, muy irrigado. Trato de sacar, esto es una técnica made in marino, quien pueda hacerlo, intentar sacarlo completo. Lo que pasa es que esto suele estar agarrado, fíjense que yo lo intenté mover y no lo pude sacar, y ahora agarré una cureta un poco más resistente y protegiendo siempre la órbita para no meter, ahí se desprendió bien, y nos quedó bien la base del saco pericoronario. Estas son las raíces, y qué interesante, ¿no? Tiene dos raíces, o sea, si tiene dos raíces, los únicos dientes que tienen dos raíces son los premolares. Los molares tienen tres. Caninos incisivos tienen una. Ahí ven la imagen. Ahora voy a tratar de sacar todo ese material purulento como yo les había mostrado en la tomografía. Ahí está. Bueno, limpio todo lo que puedo. El seno maxilar. Y listo, lo demás es cosa de todos los días. Después les mostraré en alguna otra charla cómo quedó la tomografía. Este paciente está en el día, hoy es el lunes que pasó, no, el anterior lo operé,
Bueno, ¿y esto cómo lo operaba antes? O sea, le hacía un abordaje de endoscópico y después me iba hasta la mucosa gingival y le hacía una Cadwell look, salía mucho más entero el quiste. Esto es un paciente que habría operado hace 3, 4 años. Bien, bueno, nada, muchos son hallazgos. ¿Cuándo hay que sacarlo? Cuando quieran, hay que avisarle al paciente que esto crece, nada más. La gran mayoría son asintomáticos, pero bueno, hay que sacarlo. Esta patología de los quistes radiculares y periapicales hay mucho. Generalmente los odontólogos lo sacan ellos en el consultorio, pero a veces pueden crecer, pueden drenar mucho a la cavidad sinusal o a la cavidad oral. Son las inflamaciones del ápice de los dientes, de cualquier tipo de dientes. Puede ser los que están en relación con el seno maxilar o pueden ser los que están en relación con el hueso maxilar superior o maxilar inferior. Es un quiste que tiene un epitelio. Es un verdadero quiste cuando está encapsulado en el epitelio y no tiene comunicación con el conducto. Y el quiste periapical en bolsa es cuando tiene relación con la cavidad o con el conducto radicular, donde tiene los elementos nobles, donde está la arteria, la vena y el nervio. Entonces, suelen dar mucha sintomatología por estar en contacto con la rama del nervio que está dando la inervación sensitiva a esa pieza dentaria. Y esto, ¿cuándo comienza? Generalmente es una secuela directa del granuloma apical crónico. ¿Qué es un granuloma apical crónico? Son todas esas patologías dentro del proceso cariótico donde a un paciente se le hace el tratamiento de conducto. Muchas veces no son bien hechos esos tratamientos endodónticos, que es el tratamiento de conducto, y empiezan a quedar restitos de infección y empieza a formarse un granuloma en el ápice dentario. Esto es falacronicidad y ahí empiezan a formarse los quistes radiculares o periapicales, con la consecuencia del crecimiento hacia el seno maxilar, como ustedes ven acá, y a veces, acá se ve otro, fíjense la raíz dentaria, pese a que ya no tiene la pieza dentaria, el quiste quedó y la raíz quedó y se desarrolló el quiste. Y bueno, a veces tienen esto que suele pasar, ¿no? Que empiezan a drenar hacia la cavidad bucal. Es una consulta que nosotros la vemos a diario y a veces la podemos resolver nosotros o la pueden resolver los odontólogos, pero van a tener unos cuantos. Bueno, vamos a pasar. Fernando, si vos querés que paremos en algún momento y damos descanso, o lo que vos me digas. No, para nada, Carlos. Bien. Dale nomás. Bueno, nos vamos modernizando. Empiezan a venir los pacientes con problemas, con algo que está muy en boga, que son los implantes. A ver, los implantes existen hace años. Desde hecho, Pierre Branemark describió, y por eso ganó el premio Nobel, con la osteointegración. Él creó el término osteointegración, que es cuando descubre que el titanio puesto con cierta rugosidad en su superficie, puesto en materia ósea viva, como son los huesos de un paciente y de un hueso sano, provoca los osteoblastos, una osteointegración, y forman una sola pieza entre el titanio y el hueso. Pero esto no solo aparece en la odontología, esto aparece en todo, en la traumatología, en la traumatología facial. Entonces, los odontólogos empiezan a usarlo para colocar estos implantes, reemplazando donde había material dentario sano que se perdió. Entonces, como tiene que haber una dentición buena y ya se perdieron los dientes definitivos, entonces se empiezan a usar los implantes de titanio. Estos implantes de titanio provocan la osteointegración a nivel de los rebordes alveolares, tanto del hueso maxilar superior como del inferior, y
pueden tener piezas dentarias con un poder masticatorio, hablamos de poder masticatorio, a realizar una fuerza en joules muy importante, como lleva el proceso de la masticación, con esta unión entre un material de titanio y el hueso sano de un paciente. Eso genera una hermandad importante. Y también en algunos lugares donde no hay hueso del paciente, hay que colocar hueso. Ese hueso puede ser del mismo paciente, puede ser un hueso cadavérico o puede ser un hueso liofilizado de vaca, que son los rellenos que vamos a ver también que se complican. Bueno, esta imagen la van a ver muchas veces, que es un implante, fíjense cómo está intentando migrar por el ósteo del seno maxilar, lo que pasa es que se impactó, acá ya no hubo más pasaje. Hay una sinusitis, hay otro implante acá. Esto es una imagen que ustedes van a poder ver en cualquier momento. Acá les muestro pacientes que me han llegado a mí, sinusitis, porque hay un implante colocado en un escaso hueso y encima con una sinusitis. Este reborde alveolar no puede contener la fuerza masticatoria. O sea que allá acá hay un doble error. Hay un implante en un lugar que no está, es un implante largo que se llama oversize, que está entrando en el seno maxilar y ya generó una sinusitis. Acá vemos un implante en la fosa nasal, que esto yo lo tengo fotografiado, no encontré la foto. Uno entraba a hacer la rinoscopía y veía las espiras de la rosca del implante. Estos son implantes que se usaban hace mucho, que eran implantes cigomáticos. Se atornillaban a la raíz del cigoma por vía endosinusal, y esto lo van a ver muchísimo, que son los implantes dando vueltas por adentro del seno maxilar. Por ejemplo, acá tenemos un caso. Esta paciente me llega a mí con un implante en el seno maxilar y un complejo osteomatal perfecto. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Voy a ir a destruirle el complejo osteomatal a un paciente que tiene un complejo sano? Entonces me fui al meato inferior, un poquito más trabajoso, le hice una contrabertura, la amplié, y a veces es muy difícil sacar los implantes, entonces, por no tener toda la buena visión, siempre no hay ningún implante que se resista a un chorro fuerte de agua. Con la cánula curva tiramos agua y va a aparecer el implante. Ahí está, se saca. Entonces, esta paciente le va a quedar como una contrabertura, como se hacía antes con la operación de Caldwell-Luke. Luke describió la contrabertura por el meato inferior. Caldwell era la incisión por la fosa y el acceso al seno maxilar por la fosa canina. Y listo, esta paciente se le sacó el problema y no le destruimos el complejo estomatal. La pregunta siempre del millón, ¿molesta el implante ahí? El implante, para mí, modo de ver las cosas, ese implante hay que sacarlo porque ese implante puede migrar a la vía aérea y puede provocar una aparición que puede ir a la vía digestiva o puede aparecer en la vía aérea y podemos tener un problema respiratorio severo. Entonces, todo implante que esté nadando en un seno, aunque no tenga infección, el criterio para mí es sacarlo. Bueno, después los discutiremos, qué opina cada uno, me gustaría saber la opinión de todos. Lo que yo les decía, cuando no hay hueso, como en este caso, que no hay reborde alveolar, entonces no se pueden poner implantes, se coloca hueso. Ese hueso, un 10% se complica. Esta paciente es una paciente que estuvo más de 2 años, este hueso con esta infección, y fíjense la reacción ostótica que tiene el hueso por la infección crónica. Entonces la operamos. A veces hay que operarlos en agudo, porque la técnica se infecta, porque el paciente no estuvo bien evaluado, porque se le rompió la mucosa al odontólogo.
Pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es operarlo. En este caso ya sabemos que este hueso está perdido porque tiene años, está infectado. Muchas veces encontramos el hueso acá abajo y la infección está por arriba. Ahora les voy a contar un casito de la semana pasada que es muy interesante. Bueno, vamos a lo nuestro. La técnica quirúrgica no se las voy a enseñar, ustedes la saben. Ahí estoy haciéndole una electrocoagulación de cornetes con bipolar, porque era una paciente muy alérgica, tenía un desvío septal importante, se lo corregí. Pero bueno, vamos a la operación nasosinusal más que nada, ¿no? Fíjense, cuando yo empiezo a acceder al seno maxilar, empiezo a tener restos de material purulento y empiezo a ver todo el hueso que ya no es vital. Ahora lo van a ver, porque ahí amplío un poquito la antrostomía. Y van a empezar, miren lo que es esto. Todo esto es un material necrótico que el paciente, por miedo a la cirugía, lo tuvo 2 años. Realmente acá vemos lo que es la gran lamela, qué buen y qué noble límite para las infecciones que es. No se complicó más que esto, que bueno, en algún momento había que operarse, la mujer tomaba cada mes una semana de antibióticos, lo iba llevando, hasta que dijo, esto no es vida, y decidió operarse. Ella había ido a muchos otorrinos laringólogos y todos les dijeron que se tenía que operar. Y ahí vean cómo sale. Esto es el biomaterial que yo les decía, que es un biomaterial sacado de cresta ilíaca de vaca, liofilizado. Se traía de afuera porque el ANMAT no lo permitía, lo traían algunas azafatas, hasta hace 2 o 3 años que el ANMAT lo permitió. Se empezó a fabricar hueso nacional. Algunos ponen cresta ilíaca también, del mismo paciente. Hoy en día, 2, 3 gramos, 4 gramos de este biomaterial con PRP, con plasma rico en plaqueta, o PRF con plasma rico en fibrina, se obtienen buenos resultados. Bien, y ahora vamos a ver 2 o 3 cositas para que les van a llegar a ustedes a la consulta. Este videito se los quiero mostrar para que vean, porque lo filmó un odontólogo muy amigo mío, el doctor Cañones. Fíjense, tiene sonido, fíjense qué interesante. 2 cosas. Uno, una arteria que suele pasar acá, muy importante, que ellos se encuentran a veces en el medio del campo quirúrgico. Ellos se meten a hacer una ventanita muy pequeña, si la incisión la hacen abajo para que después la ventana quede bien tapada, se encuentran con esta arteria. Pero bueno, acá la evitaron, decolaron toda la membrana hacia arriba para poner el biomaterial. Pero este videito quiero que se fijen cómo funciona el seno maxilar en la inspiración y la expiración. Fíjense que en la inspiración, ¿sí?, se vacía el seno, y en la expiración, gracias a la apófisis unciforme, entra el aire a la fosa nasal. Fíjense que él está tapando la fosa nasal, cómo se mueve la mucosa del seno. Y esto es un buen dato para la funcionalidad del complejo osteometal. O sea, el odontólogo sabía, porque yo le había dicho, el doctor Cañón es el profesor adjunto de la cátedra, cuando les enseñé la fisiología del seno, qué importancia que tiene que el complejo osteometal funcione para poder hacer bien esta cirugía y no tener complicaciones, siempre y cuando las manos del cirujano sean buenas. Bueno, esto es un caso de todos los días. Viene el paciente, se les presenta a ellos para colocarle hueso y tiene este quiste. ¿Cuál era la idea antes? Que esto, Fernando, lo hemos discutido antes varias veces, sacar el quiste, no. Entonces un día le dije, hagamos algo, vayamos a la cátedra cuando tengamos el primer paciente y punzemos por el acceso que hacen ellos, punzemos este quiste y rellenemos
dejemos liberada el seno maxilar y después ellos hagan el relleno. Entonces, ¿qué hicieron? Con buena música, el odontólogo, la vamos a sacar, la música, punza el seno. Yo estaba presente en esta fue una de las primeras cirugías que yo me presenté en la cátedra y la empezamos a hacer para ver si teníamos sexo. Era prueba horror, ¿no? En los primeros casos se vació casi en su totalidad. Fíjense la cantidad de líquido que tenía este quiste. Tenía una desviación septal, pero tenía un complejo estomacal bastante permeable. Bueno, se vació, fíjense la cantidad de líquido que se le sacó, se le puso el biomaterial. Él sabía que este era el límite, no lastimar la segunda parte del quiste para que no haya una comunicación. Ahí más o menos el quiste ya estaba vacío. Se le sacaron, fíjense, 5 o 6 mililitros, por ahí, 5 mililitros, 4, por ahí. Bien. Inmediatamente le hicimos una tomografía. La cátedra tiene 2 tomógrafos hermosos para hacer tomografías de todo el macizo craneofacial. Entonces, ellos hacían un método que se llama DentaScan o Conevin, que son los 2 métodos que tienen ellos. De hecho, son estos. Fíjense que no es el mismo plano que este, pero consiguieron el software para hacer la tomografía de senos paranasales que nosotros queremos para evaluar el seno, ¿sí? Entonces lo mandamos inmediatamente abajo y vimos que quedó, si bien quedó algún resto del quiste, pero no nos tapó el complejo estomatal. Entonces, esto fue un éxito para nosotros. El paciente osificó bien esta cantidad de biomaterial que se colocó y después se pudieron poner los implantes en un segundo tiempo. Pero fíjense, de tener esto a tener esto, qué importancia es que ustedes le digan al odontólogo, fíjense si durante el acto quirúrgico lo pueden drenar sin romper nada más que con una aguja muy pequeña, vaciar el contenido del quiste y después poner el biomaterial. Ya han hecho varios casos de estos. El día 3 de septiembre voy a volver a ir a la cátedra a operar a 2 pacientes con los odontólogos. Bien, y fíjense, este es un caso muy importante porque esto fue la semana pasada, perdimos este paciente y le voy a explicar por qué. Este paciente, también de un odontólogo muy amigo, se complicó, pero el biomaterial quedó bien, el biomaterial está vital, tiene una infección por arriba, la cirugía fue muy buena, se le puso en el mismo acto quirúrgico 3 implantes que obviamente no se cargan con fuerza, o sea, no con fuerza masticatoria, pero se puede hacer de colocar, entonces el biomaterial se osifica, mientras tanto que se osifica se integra el biomaterial. Esto es una técnica que ellos usan, no todos, pero está descrita y se utiliza bastante. Entonces intentamos 3 esquemas antibióticos, no pudimos sacar la infección. Esta fue la última tomografía del paciente. El complejo osteomatal estaba bastante bloqueado, pero tenía un nivel, no se olviden, acá se ve que hay un nivel, que esta tomografía se hizo en un centro tomográfico convencional, que había un nivel hidroaéreo. Entonces, acá no había otra opción que entrar por el seno maxilar, por vía endoscópica, sacar la infección por arriba y se terminó. Yo debo tener 30 casos, 40 casos operados, ninguno se perdió el biomaterial, salvo como en el caso que les mostré antes, que el biomaterial estaba nadando en pus. Este biomaterial se respeta y no hay problema. Bueno, a la paciente le dieron mi teléfono, le dijeron que hable conmigo, el marido de la paciente no quiso, tienen familiares médicos, esos familiares médicos lo hicieron ver con un cirujano maxilofacial, y colorín colorado, ¿qué suele pasar en esto?
el cirujano maxilofacial entra por un abordaje de Caldwell Loop y borra toda la secuela de lo que hizo el odontólogo. Le sacó la infección, pero le sacó el biomaterial y le sacó los 3 implantes. Para el odontólogo es muy frustrante y para el paciente ni les cuento, pero esto se podía haber evitado. A veces cuando un colega se mete en el medio, no saben, los maxilofaciales tienen esta situación que no es criticable, porque es su actitud frente a las infecciones del maxilar, es la de venir y sacar todo. Yo les puedo asegurar que en la casuística que yo tengo, nunca se perdió el biomaterial. Y esto se podía haber solucionado con media hora de cirugía endoscópica y con la misma anestesia y con un posoperatorio más favorable. Pero van a ver mucho de esto. Estás cobrando muy caro y se te fue el paciente. No, yo no pude ni hablar con el paciente, Miguel. Y aparte tenía obra social que yo atiendo. No pudo de hablar, le dieron mi teléfono, le dijeron que me llame, no pudo ni hablar, perdió todo. Y bueno, el paciente está enojado con el odontólogo, se le dieron todas las posibilidades, cosas que pasan, un 10% de la colocación de biomaterial se infecta. Bien. Esto que les voy a mostrar, yo ya hablé con Miguel, es algo de lo más moderno que vamos a ver y que les va a llegar a la consulta, que son las osteonecrosis del seno maxilar por el uso de bifosfonato. Hablé con Miguel Moscovix y vamos a armar una charla porque esto requiere de una charla, no tiene que ser un ítem de una charla, tiene que ser toda una charla porque hay mucho material y cada vez estamos viendo más. Voy a mostrar 2 casos. Uno lo acabo de operar hoy, que es una paciente con una osteonecrosis de reciente inicio, pero esta es una paciente que ya tenía, que estaba bastante complicada. Esta es una chica muy joven de 38 años, con una sinusitis por arriba de todo este proceso osteonecrótico, cáncer de mama, metástasis en columna dorso-lumbar, tratamiento con denosumab, que es un bifosfonato que se usa en el tratamiento de las metástasis, más que nada de las metástasis de cáncer de mama, de cáncer de pulmón y de cáncer de próstata, que son las que más frecuentemente dan metástasis a nivel óseo. Bueno, detiene el crecimiento de la metástasis, pero provoca la osteonecrosis del seno maxilar. No quiero hablar mucho más de esto porque, ya les digo, es para muy largo. Fíjense la disrupción con el hueso sano que tenía todo este hueso maxilar. Esta chica pobrecita, aparte de estar padeciendo esta metástasis de cáncer de mama y de estar pelada por calva, mejor dicho, por el uso de la quimioterapia, no se le podía acercar por el olor, el intenso olor nauseabundo que emanaba de su boca. Encima una chica muy bonita. Bueno, gracias a Dios lo tengo a Miguel Moscovix, que siempre está alerta para todo esto, y vino con la doctora Cugnu, que seguramente debe estar en la charla, y ellos lo operaron, yo estaba ahí al costadito, se le abrió el seno maxilar, yo hice la parte endoscópica y con ellos, entre los 3, se pudo sacar todo el material de la osteonecrosis, que acá lo vemos, se quedó toda esta amplia comunicación al seno maxilar y lo cerramos con un doble colgajo, triple colgajo. Primero le sacamos bola adiposa de Billat, que acá la alcanzan a ver, que está acá nomás, acá cerquita, con una simple incisión. Cuando yo les hablaba de los planos, de los cierres de grandes dimensiones en las comunicaciones de las comunicaciones oroantrales, es utilizar todos los colgajos que tengamos a mano. Un colgajo vestibular, la bola adiposa de Billat y un colgajo de palatino. Entonces, fíjense, este defecto con un colgajo vestibular, bola adiposa, colgajo palatino, surgicel en el lecho, quedó hermoso, cerrado, y estas son
todo lo que pudimos sacar, fíjense, las piezas dentarias, 3 piezas dentarias, un molar, 2 premolares, en el medio no había nada, faltaba un molar por una extracción anterior. Otra de las cosas que, si tenemos la posibilidad de hablar, es donde hubo una exodoncia, aumenta el riesgo de la osteonecrosis en los pacientes con bifosfonato, y acá lo vemos en otra cara, pero bueno, a la semana antes de irse a su tierra natal, ya estaba excelente, muy bien hermanados los tejidos, granulando todo, y la fibrina en el colgajo, granulando el hueso del paladar, y fíjense al mes que todavía quedaban los puntos de Backel, pero ya el defecto estaba cerrado. Esta chica hoy es un amor de persona y está muy, muy bien, gracias a Dios, más que nada del cáncer de mama, pero le dimos otra calidad de vida, gracias a la intervención de los otorrinolaringólogos y en especial del doctor Moskowitz. Y esta es la paciente que operé hoy. Esta paciente ya suspendió su tratamiento con bifosfonato, pero van a decir, ¿tiene un cáncer de mama? No, esta paciente está tomando alendronato por su osteopenia, provocada por el climaterio. Entonces, ¿qué tenía esta paciente? 3 cosas. Focos de osteonecrosis, un implante sumado al seno, ¿sí? Con una sinusitis permanentemente, rinorrea purulenta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya se terminó el bifosfonato, el alendronato. Bárbaro, ¿qué hacemos? ¿Sacamos el implante? La idea mía fue operarle la sinusitis. Hoy le operé la sinusitis, le saqué una cantidad de material purulento y de pólipos, de mucosa polipoidea por la infección. Veremos cómo sigue más adelante, si va a hacer falta sacarle el implante, cómo va a detenerse. Generalmente la osteonecrosis se detiene al no seguir usando estas drogas, pero sigue trabajando un tiempo. En el caso el alendronato es una droga que se toma por vía oral, el ácido zoledrónico también se toma por vía oral, el denosumab se aplica subcutáneo, que es el más agresivo de todos. Pero bueno, esto lo quiero dejar para, si tengo la oportunidad de darles unas charlas. Fíjense cómo se ve la osteonecrosis de los maxilares en pacientes con un tratamiento a largo plazo. Esto es como se veía el hueso en esta chica que yo les conté que operamos con Moskowitz. A veces vemos lesiones muy pequeñitas, pero estas ya son lesiones muy grandes. Generalmente son pacientes que fueron tratados con denosumab, que es el más agresivo de todos. Y este es el último trabajo que se hizo acá en la Argentina, que es un estudio multicéntrico entre varias centros, no solo odontológicos, sino traumatológicos, endocrinológicos de la ciudad de Buenos Aires y de toda la Argentina, que hay muchísimo material para entregarles. Por eso yo le había pedido al doctor Moskowitz de poder hablar, porque esto es lo nuevo. Esto empezó a verse en el año 2003, las complicaciones por el uso de bifosfonato. Estamos hablando de hace 18 años, y es una patología que se va a venir y la van a empezar a ver en el consultorio. Así que hay que tener los ojos bien abiertos, y si tenemos la oportunidad vamos a ampliarles bien cómo es esta patología necrótica de los maxilares por el uso de los bifosfonatos en pacientes graves y no tan graves. Así que bueno, espero haberles sido de ayuda. Estoy a su disposición para las preguntas.